a la palabra de Dios, iglesia, a la carta a los Hebreos, capítulo 3. Cuando lo tengas me das un fuerte amén. Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3. ¿Lo tenemos? Versículo 12. Hebreos capítulo 3, versículo 12. Dice, por lo tanto, amados hermanos, cuidado. Dile al que está a tu lado, cuidado. Vamos a orar. Señor Dios, que estás en el cielo, te damos gracias en esta hermosa noche, porque venimos a adorarte a ti. Señor, tú eres el único que merece la gloria, tú eres el único que merece la honra, tú eres el único Dios. Eres el único, Señor. Fuera de ti nosotros estamos perdidos. Fuera de ti estamos, Señor, realmente destinados a la perdición. Pero en ti nuestro destino ha cambiado. En ti, Señor, hemos sido predestinados a salvación y a vida eterna, Señor. Una vida de adoración para ti. Te exaltamos, te bendecimos y te pedimos que tu Espíritu Santo nos hable en esta noche para poder realmente, Señor, avanzar en lo que tú deseas. En el nombre de Jesús nos sometemos a tu autoridad. Nos sometemos, Señor, a tu palabra, creyendo, Dios, que lo que escrito está, Señor, se cumplirá sin demora. En el nombre de Jesús, amén y amén. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. El título del mensaje de esta noche es Cuidado, para los que les gusta tomar nota y así como está en la palabra, en signos de admiración. Porque ese cuidado en signos de admiración está haciendo referencia a una advertencia. No es un cuidado de cuidémonos en la casa, no es un cuidado de prestar atención a esto, sino es un cuidado de advertencia de hay peligro. Es lo que está diciéndonos la palabra a través del escritor de la carta a los Hebreos. Por lo tanto, amados hermanos, es importante notar que cuando está hablando el Señor a través de este pasaje, le está hablando a personas que hacen parte de la iglesia. Estoy con feedback aquí. Le está hablando a personas que hacen parte de la iglesia. No le está hablando a personas incrédulas, no le está hablando a personas que están fuera de la congregación, sino a personas que son considerados hermanos. Eso es fundamental, porque solamente se utilizaba el término hermanos para aquellos que se consideraban hijos del mismo Padre. Es decir, que le está hablando a los hijos de Dios. El autor, que no tenemos certeza de quién es el escritor terrenal de la carta a los Hebreos, no existe certeza en ese sentido. Algunos dicen que fue Bernabé, otros que el apóstol Pablo, pero no tenemos certeza de quién fue el terrenal, pero sabemos quién es el celestial. Amén. El Señor utiliza el término amados hermanos. Está rebotando aquí el sonido. Cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. La palabra asegúrense hace referencia a revisen. Es decir, verifica tu vida. Asegúrate, haz todo lo que esté a tu alcance para estar seguro de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno, tenga un corazón incrédulo. Ahora, es tremendo que el Señor esté utilizando esta exhortación para hablarle a personas que son considerados hermanos en la fe, hijos de Dios, personas que han experimentado la gracia salvífica a través del Espíritu Santo, dándoles convencimiento de lo que Cristo ha hecho en la cruz. Y es importante que tú y yo entendamos esto, porque si no vamos a comenzar a caer en la trampa de pensar que eso no nos aplica a nosotros y que simplemente se encuentra de relleno o como una advertencia para los falsos creyentes que había en la iglesia. Quiero que entiendas muy bien esto, porque siempre ha habido falsos creyentes. Siempre ha habido personas que se infiltran en la congregación, pero que realmente no son cristianos, que realmente no siguen a Cristo, sino que se encuentran allí como ministros de Satanás con el propósito de dañar, con el propósito de desviar la doctrina.
Pero el caso que nos ocupa está hablándole a los que eran considerados hermanos en la fe. Y el Señor nos dice, asegúrense de que ninguno de ustedes, ¿quiénes son esos ustedes? Nosotros. Así que hay un llamado de parte del Señor aquí a asegurarnos de que ninguno de nosotros tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hay algo que tenemos que comprender, y es que aún estando caminando con Cristo, aún habiendo recibido la transformación del Espíritu Santo de Dios que nos permite acercarnos a Él, que nos permite amarle a Él, es posible que nos alejemos. Es lo que nos está diciendo la Escritura. Si yo hablo de que alguien se alejó, significa que estaba ¿qué? Cerca. Si alguien dice, mira, se alejaron de Jerónimo, a nadie se le ocurre pensar que estaban lejos de Jerónimo, porque entonces no estaríamos hablando de esto. El término dice que estábamos cerca de Jerónimo y ahora estamos lejos. Por eso habla de amados hermanos, personas que habían experimentado la gracia. De hecho, la carta a los Hebreos viene hablando mucho de este tema. Personas que habían experimentado lo que Cristo había hecho en la cruz, habían sido convencidos del sacrificio propiciatorio de Cristo por sus pecados. Sin embargo, sus corazones se comenzaron a dañar. Sus corazones comenzaron a albergar la incredulidad. Sus corazones comenzaron a convertirse en corazones malignos y eso los comenzó a alejar de Dios. No creas aquello de que una vez salvo, siempre salvo, y que no importa lo que hagas y que no importa a qué te dediques, a qué inviertas tu tiempo, ya tienes tu tiquete asegurado. Aunque es agradable creer eso, y yo quisiera creer eso, la Escritura me dice lo contrario. Me está hablando aquí precisamente diciéndome, no permitan que tengan un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Y le está hablando a ¿quiénes? A hermanos, a creyentes en la fe. Adviértanse unos a otros todos los días mientras dure ese hoy. El término adviértanse, el original es parakeleo, que hace referencia no tanto a una advertencia, sino a un ánimo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Animémonos unos a otros. Animémonos unos a otros para hacer ¿qué? Para que todos, mientras dure el día de hoy, ese hoy que está hablando del día de salvación, no sea engañado por el pecado. Aunque estamos en Cristo, aunque hemos recibido la salvación, aunque hemos experimentado la gracia a través del Espíritu Santo de Dios, el pecado todavía nos acecha. El pecado todavía ronda nuestras vidas. El pecado todavía ronda nuestras mentes. El pecado todavía ronda nuestros corazones. El pecado ronda tu casa. Y tenemos que entenderlo de esa manera porque fue una de las primeras advertencias que el Señor vino y le dio a Caín. Cuando la ofrenda de Caín fue rechazada, y hace unas semanas, creo que ya un mes y medio, Jorge predicaba sobre ese pasaje de Génesis. Cuando la ofrenda de Caín es rechazada, Caín se molestó y comenzó a andar cabizbajo, como un niño cuando lo regañan. Y el Señor se acercó a Caín de esta manera, advirtiéndole, diciendo a Caín, ¿por qué andas cabizbajo? Cuidado, el pecado está a la puerta, pero tú puedes someter el pecado. La palabra original es, tú puedes enseñorear el pecado, es decir, no tenemos que ser dominados por el pecado. Sin embargo, tenemos que entender que el pecado busca engañarnos y de esa manera nos lleva a endurecernos contra Dios. Es triste que muchas personas en la iglesia cristiana, habiendo experimentado la transformación del corazón dada por la obra del Espíritu Santo, les termina sucediendo lo mismo que a Saúl, el primer rey de Israel, a quien la Escritura dice con claridad en la primera carta de Samuel, primer libro de Samuel, que Dios le cambió el corazón y sin embargo este hombre, tiempo después, terminó endureciéndose contra Dios. Salomón, un hombre al cual el Señor llegó a decir de él mismo, este es mi propio hijo. No hay otro pasaje en la Escritura hablando de un ser humano completamente, porque nuestro Señor era todo hombre, pero también era el mismo Dios. Amén. Al que Dios le haya dicho, pídeme lo que quieras y te lo voy a dar. O sea, no había restricción alguna. Eso está escrito también. El Señor le dice a Salomón, pídeme lo que quieras
Y Salomón le pide sabiduría, el hombre más sabio que ha caminado sobre la faz de la tierra fuera del Señor Jesucristo. Y sin embargo Salomón, un hombre con el que Dios hablaba, un hombre que cuando dedicó el templo en Jerusalén, cayó fuego del cielo y consumió el holocausto. No tuvieron necesidad de traer fuego ellos mismos, sino que Dios mismo encendió el holocausto. Ese hombre terminó ofreciendo sus propios hijos a demonios, ofreciéndolos como holocausto vivo en adoración a Moloch, el dios pagano que pedía precisamente sacrificios humanos. De esto es que nos está hablando el Señor, endurecer el corazón contra Dios. ¿Qué significa? No te distraigas. Endurecer el corazón contra Dios significa que lo que Dios te viene diciendo ya no te agrada. Es agradable cuando escuchamos del perdón de Dios. La buena nueva del Evangelio es una buena nueva porque primero nos muestra que estábamos condenados. Es como, vamos a poner un ejemplo muy mundano. Si a ti llegan a tu casa y te dicen, mira, aquí traigo la notificación, tienes una deuda con tránsito o una deuda con impuestos distritales o con la DIAN de 1,000 millones de pesos y te quedas tú, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Y bueno, quiero decirte que la orden ejecutiva para embargar tu casa, tu carro, tus cuentas, las de tu familia, porque todos son deudores solidarios, ya está librada. Y te vas quedando todavía más así. Y te dicen, y el juez ya está listo para emitir la orden de embargo el mismo día de hoy. Y estás así, y esa persona te dice, bueno, y quiero contarte que yo ya pagué. Aquí está la consignación, no debes absolutamente nada. ¡Wow! ¡Qué buena noticia! Pagaron por ti. El Evangelio nos muestra eso. El problema está en que cuando vamos avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios, nos vamos encontrando con muchas cosas que no nos gustan, con muchas cosas que no nos agradan, y comenzamos a engendrar en el corazón la incredulidad. Ahora, no quiero que entiendas algo, las grandes sectas herejes no han empezado inmediatamente negando la deidad de Cristo. No han iniciado inmediatamente negando la Trinidad. No han empezado directamente negando la resurrección de los muertos. Han empezado con dudas pequeñas de la palabra de Dios. En verdad, Dios desea que no comas de ninguno de los árboles que están en el jardín del Edén. Fue la primera pregunta de la serpiente y sigue vigente el día de hoy. Satanás no ha cambiado su método. En verdad, esposa, Dios desea que te sometas a tu marido. ¿Estás segura de eso? En verdad, esposo, Dios desea que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Es que una cosa es Cristo y otra cosa eres tú. ¿Estás seguro de eso? En verdad, esposo, Dios dice que debes dar tu vida y renunciar a todos tus planes. Oye, todo lo que tú pensaste de joven, te veías trabajando, viajando y haciendo una cantidad de cosas, y ahora Dios te dice, te quedas aquí, cada vez que estás del trabajo, vas a estar en casa con tu esposa y con tus hijos. En verdad, mujer, después de que te quemaste las pestañas en la universidad, Dios quiere que estés cuidando niños. ¿Estás segura de eso? Es en verdad lo que Dios quiere. Oye, en verdad hay tanto problema en que veas este programita de televisión, hay tanto problema en que pases tiempo en las redes sociales, hay tanto problema. La misma pregunta de la serpiente. Porque créeme que no va a entrar la duda inmediatamente de si Jesús es Dios, de si el sacrificio de Cristo es suficiente. Vienen por otras cosas. Y es de lo que está hablando precisamente aquí el autor de Hebreos. La incredulidad de la que está hablando nace en cosas pequeñas que vamos descubriendo a medida que avanzamos en Cristo Jesús. A mí me encanta el ejercicio que estamos haciendo los días sábados, porque como es la oportunidad de que pregunten, como es la oportunidad de que opinen, de que se interactúe, pues podemos ver realmente el dolor que se causa en muchos corazones, la sorpresa que se causa en otros, aún el malestar que se causa en otros cuando decimos, mira, lo que Dios dice que debes hacer es esto. Y es donde comenzamos, no, pero espérate, o sea, a mí, el día que fueron a mostrarme la consignación de los 1,000 millones, no me dijeron esto. El día que a mí me dijeron que me iban a perdonar la deuda eterna, no me hablaron de eso. O sea, si hubiera sabido que me tocaba vender el PlayStation, no sé.
Si me hubieran hablado que me tocaba no solamente diezmar, sino que si un hermano está en necesidad y a mí me llegó una bonificación, en lugar de usarla para comprarme la ropa que quería, se la voy a dar a mi hermano. Oye, no, espérate, eso no estaba en el contrato inicial. Y comenzamos a pensar en la letra menuda. ¿En verdad Dios quiere eso? No puede ser. ¿Por qué Dios exige tantas cosas? Y es precisamente lo que nos está hablando el Señor en este pasaje. Que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Versículo 14. Pues si somos fieles hasta el fin, aquí hay una cosa bien importante, porque hay una condición. Pues sí. No está diciendo, no te preocupes que todo está asegurado. No te preocupes que tu boleto ya está, ¿qué? Pago. Mañana me voy de ñapa, ¿no? Como lo hablamos el domingo. Pero hay una condición. Tengo que presentarme al aeropuerto. Si no me presento, créeme que me quedo. O sea que yo tengo que hacer lo necesario. El vuelo sale de Cartagena. Así que me toca prever cómo llego a Cartagena, programar el tiempo, comprar un tiquete adicional para llegar hasta esa ciudad y prever todas las situaciones de la llegada hasta allá. Si yo les digo, oh mira, qué triste, pero no sé cómo van a solucionar, yo ya compré el tiquete y vivo en Barranquilla. Créeme que no van a mandar un helicóptero a recogerme en mi casa. Y el problema de muchos es ese, creen que ya están asegurados y entonces ya no importa nada más de lo que Dios diga. No es así, no es verdad. Tenemos que ser claros, aquí hay una condición. Pues si somos fieles hasta el fin, es decir, lo que viene a continuación o la promesa que viene a continuación tiene una condición y es ¿cuál? Ser fieles hasta el fin. No basta con haber sido fieles al principio. No, mira, cuando yo me convertí, el Señor sabe que dejé el trago, el Señor sabe que dejé la rumba, el Señor sabe que dejé los hombres, las mujeres, el Señor sabe que dejé el casino, el Señor sabe que sí, el Señor sabe lo que hiciste, pero la condición es permanecer fiel hasta el fin. ¿Cuándo es el fin? Al fin. Sí, porque algunos dicen, bueno, pero Juan, mira, yo ya llevo 11 años, otros llevan 20. Aquí hay algunos de ustedes que nacieron en un hogar con bases cristianas y entonces pueden llevar 35 años, 40 años. ¿Y cuánto más me falta? Todos. La respuesta es esa. Hasta el último de tus días en esta tierra. Amén. Fieles hasta el fin. Del que está a tu lado, fiel hasta el fin. Si somos fieles hasta el fin. Ahora, la palabra fidelidad hoy en día está muy mal interpretada. He hablado con muchos maridos, no aquí porque aquí son maridos fieles, pero he hablado con maridos que le digo, mira, tú le has sido infiel a tu esposo. Una vez atendí un caso muy particular y este hombre se había mandado cartas por correo, cartas románticas con una mujer que no era su esposa y le decía, ay, si tan solo Dios me permitiera estar libre para volver a casarme, me casaría contigo, y una cantidad de cosas así, y si te hubiera conocido antes que haber conocido a mi esposa, y si Dios nos permitiera, y bueno, una cantidad de situaciones. Total, la mujer vivía en otra ciudad, él no se había encontrado con esta mujer, no se habían mandado una foto obscena, no se habían tenido un sexting, que es ese intercambio vulgar en medio de la red, habían mandado cartas románticas. Llegó el día en que su esposa descubrió todo, pero él el día de hoy todavía cree que él no fue infiel. Porque dice, a mí que me lo prueben, jamás me he encontrado con esa mujer. En verdad, no ha sido infiel. Muchos de nosotros, como creyentes, pensamos exactamente lo mismo. No, yo le he sido fiel a Cristo, porque mira que hace rato no le rezo a Santa Marta, no le rezo a Santa Ana, no le rezo a San Gregorio, no le rezo a no sé quiéncita. Hace rato que no me pego una borrachera. Tengo años sin que no pasa un cigarrillo por mi mano. ¿Tú crees que eso es ser fiel? Lo que Dios está hablando es, ¿y qué está pasando también? ¿Por qué? Por tu corazón. Has entregado tu cuerpo en sacrificio, como nos lo ha venido diciendo los últimos 2 servicios.
Porque de eso se trata la fidelidad. Y la fidelidad, especialmente en lo que nos viene diciendo, como lo vamos a ver, es a la palabra de Dios. Ser fiel a la palabra. Hoy vivimos una época donde muchos cristianos se toman la libertad de decir que esto aplica y esto no aplica. Las redes sociales andan circulando por ahí un video terrible de este cantante cristiano Jesús Adrián invitando a la iglesia a participar de Halloween, disfracen a sus hijos y pidan dulces, reciban dulces y dejen de ser tan tontos pensando en el Halloween. Literalmente lo que el tipo está diciendo en la plataforma de su iglesia, que es bastante grande en México. Ahora bien, él lo puede decir. El problema es que hay muchísima gente diciendo, oye, qué bien, aunque la palabra dice otra cosa, aunque la escritura dice otra cosa, pero no hay fidelidad a la palabra. ¿Hay fidelidad a quién? Al hombre. Hay fidelidad al hombre. Y cuando digo al hombre, no solo estoy hablando a Jesús Adrián, estoy hablando a quién? A mi propia carne. Lo que mi carne desea. ¿Por qué tanta gente dice amén? Porque estaban esperando que algún pastor dijera eso. Porque en el fondo de sus corazones, cada 31 que decían, míralos tan chéveres allá disfrazados. No has tenido la oportunidad. Ahora la tienes el aval. Jesús Adrián dijo. Jesús Adrián puede decir lo que se le antoje. Que el Señor tenga misericordia y que Él se pueda arrepentir. Pero la Biblia dice otra cosa. Fieles a Él, si nos mantenemos y somos fieles hasta el fin. El verbo aquí es ser. Si somos fieles, no si parecemos fieles. Si somos, ¿nos está hablando de qué? De ser, en esencia, lo mismo que hemos venido estudiando. Amarás al Señor con todo tu ¿qué? Ser, es decir, que toda mi vida debe mostrar fidelidad a las Escrituras. Debe mostrar fidelidad a Dios. En mi trabajo debo ser ¿qué? Fiel a Dios. Mi jefe es un ogro, hónralo. Mi jefe es lo peor, hónralo. Es que mi jefe no merece estar vivo, tú tampoco, hónralo. Sí, esa es la verdad. Mis subalternos son lo peor que me ha pasado, bendícelos, trátalos ¿con qué? Con justicia. En cada cosa que tú y yo tenemos que vivir, tenemos que ser fieles, vivir la palabra de Dios sin cambiarla, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos en el principio. ¿Qué significa confiando en Dios? ¿A qué hace referencia la Escritura aquí cuando dice confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio? ¿Por qué abandonamos lo que abandonamos? ¿Por qué dejamos el trago? ¿Por qué dejamos esos pecados grandes? ¿No? Porque es que lo primero que se deja son esos pecados que son demasiado vistosos. Oye, no pega el cristiano en la discoteca, no pega el cristiano en la Vía 40 en carnaval, no pega el cristiano disfrazado en Halloween, no pega. Pero dejamos esos pecados grandes a un lado. Sin embargo, ¿por qué lo hicimos? Porque confiamos en las promesas que Dios nos había dado. Confiamos en lo que nos contaron, en la que la palabra nos llevó a entender que había ¿qué? Un juicio, una condenación. Confiamos en que si no es a través de Cristo Jesús, no hay posibilidad de salvación, porque escrito está que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo de Nazaret. Amén. Confiamos en que las obras no salvan, solamente ¿qué? El sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio expiatorio, la obra de propiciación. Pero es necesario seguir confiando en Dios. Cuando una mujer, cuando una esposa decide entregar su vida en el matrimonio como Dios dice y decir, ok, no importa los años que estudié, no importa si tengo una especialización, no importa si me están ofreciendo la presidencia de la multinacional, el Señor quiere que yo sea ama de casa. Por eso me parece curioso cuando la mayoría de los profetas están en los congresos de jóvenes profetizando a las muchachas, nunca he escuchado de alguien que le diga, así te dice el Señor, serás ama de casa y cuidarás a tus hijos. No siempre dice, el Señor te envía a las naciones, el Señor te va a poner de no sé qué, vas a ser la más importante. No, vamos a la palabra. El Señor dice que vendrán muchas bendiciones, o el Señor dice, declaramos que vamos a ¿qué? Siempre a ser ricos, prósperos. Pocas veces escuchamos como declaramos que vamos a ser fieles a la Escritura. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios.
Ahora, ¿por qué una mujer tiene que hacer eso? ¿Por qué un hombre tiene que seguir muriendo a sí mismo? ¿Por qué los hijos tienen que obedecer a sus padres? ¿Por qué los padres tenemos que educar a los hijos? Porque confiamos en Dios. Esa es la razón. ¿Por qué los jóvenes solteros deben decir, ok, me voy a casar a la manera de Dios? Es decir, nos vamos a poner de acuerdo, vamos para la notaría, preparamos la boda, máximo un año nos estamos casando. ¿Por qué? Porque confiamos en Dios, en que si Dios dijo que ese es el camino, es lo mejor. Ok, estamos entendiendo. La misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. Los primeros días de una persona convertida son bonitos. Se quieren comer al mundo, literalmente hablando con palabra, quieren contarle a los que están a su alrededor, wow, lo que pasó, y quieren saber más de la palabra, y aquí no me mueve nadie, estoy en Cristo, estoy firme en Cristo. Pero cuando van caminando y se van dando cuenta de la gran cantidad de cosas que la palabra nos pide, muchos comienzan a, no, o sea, no, es demasiado. Es decir, ¿quién piensan que soy? O sea, yo no me metí a monje, yo no me metí a monja. Yo solo quiero salvación, no tantas cosas de prohibiciones. Y realmente no son prohibiciones. Son los principios, los preceptos del Señor. Amén. Y palabra que da vida. La firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. Entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Mira la condición tan grande. Porque muchos dicen, yo creo. Ok, crees, ahora que demuéstralo. ¿Y cómo lo demuestras? Permaneciendo fiel a la palabra de Dios. Fiel a la doctrina bíblica. Fiel a lo que Dios te está demandando. Solo y sí y solo sí, entonces tendrás parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos. Sí y solo sí. Ahora, es un temor para andar, entonces voy a perder la salvación. Si tú estás en Cristo, si tú amas la palabra y te estás esforzando en hacerlo aunque falles, te vas a salvar. Porque recordemos que es una misión imposible. Pero tenemos que esforzarnos en llevarla a cabo. Amén. Recuerden lo que dice, versículo 15. Recuerden lo que dice. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Mira qué pasaje tan tremendo. Ese es el Salmo 95. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Fíjate que aunque hay pasajes como Romanos, donde la palabra nos dice que el Señor endureció el corazón del faraón, y muchos piensan que si un corazón se endurece es porque Dios no lo tenía en la lista de los salvos. Aquí la palabra dice que también nosotros podemos, ¿qué? Endurecer nuestro corazón. En el Salmo 95 lo dice, aquí Hebreos lo cita 3 veces. De hecho, en el versículo 8 del mismo capítulo 7, dice, por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Y lo dice el Salmo 95 también. Hay una reacción que puede darse en un cristiano cuando escucha la voz del Señor. ¿Cuál es la voz del Señor? ¿Una visión? ¿Un sueño? No, iglesia. Aunque Dios puede hablar así, tenemos que tener mucho cuidado. Porque la única certeza que tú y yo podemos tener de que Dios habló es aquí. A mí me parece tremendo que la gente está dispuesta a abandonar a su familia, a abandonar a sus hijos, a abandonar todo porque tuvo una visión de parte de Dios. Pero cuando le dicen, ok, vas a hacer eso, pero mira, la palabra aquí dice que no dejes a tu esposa, que no te separes de ella por mucho tiempo. No creo que Dios quiera que renuncie a mi ministerio por eso, pero ¿cómo me hablas que eres capaz de seguir la voz de Dios como si es que Dios me lo dijo? Mira, esa es tu visión, pero aquí Dios dice otra cosa. Sométete a esto. Sométete a esto. No digas que sigues a Dios si no te sometes a Dios. Como lo dice Malaquías capítulo 1. Si soy Padre y soy Señor, ¿dónde está la obediencia y el respeto?
la obediencia y el respeto. Dos cosas que tienen que ir allí. Obediencia y respeto. Cuando oigan hoy su voz, cada vez que tú lees en tu casa, estás oyendo la voz del Señor. Dar un ejemplo muy sencillo. Hoy hay un par de familias que no están acá, sé que no pueden estar acá. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dicho en la palabra, aquí mismo dice en el libro de Hebreos, no dejemos de congregarnos? ¿Y cuántos siguen dejando de congregarse por lo que sea? No voy a usar ejemplos. Por lo que sea. Y cuando se dice, mira, no dejes de congregarte, no es contra Juan que hay molestia. Realmente, ¿contra quién se endureció el corazón? Contra el Señor. La palabra endurecer el corazón hace referencia a una resistencia. Es decir, el corazón de carne ha sido transformado por el Señor para que su palabra pueda penetrar. Pero cuando algo que me dicen no me gusta, lo que hago es lo cierro. Penetra aquí la palabra. O sea, no la voy a escuchar. Y eso es tremendo, porque muchas veces yo estoy predicando y veo cómo personas van endureciendo el corazón. Comienzan a crujir los dientes. Entonces no sé si es que tienen bruxismo. ¿Saben qué es bruxismo? La gente que está con la quijada para allá y para acá, pero casualmente les da el ataque de bruxismo justo en la mitad del sermón. Entonces, pues bueno, voy a comenzar a recomendar aquí odontólogos. Pero muchos comienzan a mover la quijada. Y no sé si el bruxismo les afecta también el ceño. Sí. Y los ojos se les ponen chiquiticos, entonces pues ya son como más, de pronto son el nervio aquí que mueve todo allá. Eso puede pasar, yo quiero pensar lo bueno. Pero es que no es contra mí, o contra el que esté predicando, ¿es contra quién? Contra la palabra. Mientras que tú o yo no tengamos la forma de decir, perdóname, predicador, pero lo que estás diciendo no dice acá. Perdóname, pero lo que estás enseñando, estás diciendo que mi esposa está en la casa y mira, no, la Biblia no dice eso. Aquí dice, y serás una gran ejecutiva viajando por las naciones. Mira, no, la Biblia aquí dice, y serás presidente y te esforzarás. Así tus hijos nunca te vean la cara, pero serás el que más lleve plata a la casa entre toda la gente del barrio. Entonces, dale, la estamos embarrando. No te sometas. Y vete y cambia de iglesia o haz un meeting para que cambien el predicador. Pero mientras que la Biblia diga eso, tu molestia es contra el Señor. Y ese siempre ha sido mi argumento. Cuando alguien mira que no estoy de acuerdo, siempre le digo, bueno, muéstrame. Muéstrame dónde está. O sea, yo te invito a que por favor en el amor de Cristo me enseñes, porque yo puedo estar equivocado o no. No me puedo equivocar, yo soy hombre. No, lo que estás es sobrado. No estoy sobrado, te estoy diciendo, muestra, porque mira, yo nunca he visto lo que tú estás diciendo. Enséñamelo. Dame el pasaje donde dice esto y dale, vamos a predicar esto. La otra semana comenzamos a predicarlo. Cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón. Hay una pregunta que no sé si el Señor te la quiere hacer, pero sí te la quiero hacer. ¿Qué has escuchado últimamente de parte del Señor que no estás haciendo? ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué has leído? ¿Cuáles son tus últimos devocionales? ¿Qué te ha dicho el Señor y qué no has hecho? ¿En qué estás endureciendo el corazón? No, ¿cómo se les ocurre? No, es que no son ellos, es que no se trata de ellos, se trata de ¿quién? Del Señor y tú. No metas a nadie más en la ecuación. Una vez una mujer bastante molesta, que su hija mayor era lesbiana y quería tener a la novia metida en la casa delante de los hermanitos menores. Y me decía, Juan, ¿qué hago? ¿Y qué edad tiene ella? No, ella tiene 22 años, dile que se vaya a la casa, que respete tu casa. No, pero es que lo dices porque no es tu hija. Sí, no es mi hija, eso es verdad. Pero la palabra dice eso, y si fuera mi hija, créeme que haría lo mismo. No te creo. Bueno, ya es tu problema, pero ahora la palabra dice eso. No puedes tener ahí a tu hija con la novia metida en el cuarto. O sea, ¿qué te pasa? Mi casa es casa de oración. Mi casa y yo serviremos
al Señor. Ahora no es una niña, es una mujer de 22 años. Si es tan grande para mantener su posición sexual, que se mantenga y guarda a los menores que tienes en la casa. Te quisiera ver. Es que mira, el problema no es conmigo, ¿por qué me quieres ver a mí en esas? Es una cosa absurda. Es que yo no soy el que está planteando, es el Señor. Entonces, ¿qué cosas, iglesia, nos ha dicho el Señor y no has querido hacer? Nos ha venido el Señor hablando de, pregúntate si lo que estás viendo le agrada a Dios. ¿Cuántos se han puesto esta semana a decir realmente, oye, este programa quiere Dios que lo vea? Oye, esta serie, este video en Facebook, quiere Dios que la vea. Dios nos dijo el domingo, cuidado con lo que escuchas, cuidado con lo que hablas. Cuando vas a entablar una conversación, estás diciendo, espérate, ¿me vas a decir algo bueno, algo perfecto y agradable a Dios? ¿O seguimos metidos en el chisme? Nos hemos puesto a hacer las cosas conforme la palabra lo indica. O los que estamos aquí predicando estamos como el profeta que dice la palabra, mira, para ellos no eres más que alguien que, como si alguien que canta bien y los entretienes, pero no están dispuestos a obedecer lo que estás diciendo. Que de eso se trata. No es de otra cosa. Tu dureza y mi dureza en muchas ocasiones es contra Dios. Mira, debes tratar a tu esposa bien. Mira, debes trabajar. Mira, debes hacer... no endurezcas el corazón. Porque cuando el corazón se te endurece, te vas a alejar de Dios. Es que el problema es ese. El problema no es que no hice caso en esto. Es que si tú te logras engañar a ti mismo, el pecado logra engañarte a ti mismo, pensando que te lograste salir con la tuya en esa, lo vas a aplicar para la otra. Y la vas a aplicar para la otra. Y va a llegar el momento en que desbarataste de tal manera la Escritura que nada te va a impedir dudar de la misma deidad de Cristo Jesús. Que nada te va a impedir dudar de la misma autenticidad de la palabra. Mira, ¿por qué Jesús Adrián Romero? Y no es que tenga algo en contra de Jesús Adrián, oro porque me sorprendía. Esta mañana hablando con mi esposa decía, Dios, qué susto, qué miedo. Qué miedo escuchar lo que ese hombre predicaba hace unos años, lo que cantaba, cómo Dios lo usó, y ahora estar diciendo esto. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo por mí mismo! Me da pánico. Me da terror pensar, Dios mío, ¿qué tal en 5 años que alguien diga, no, si hubieras conocido a Juan cuando predicaba en el 2015, no tienes ni idea? O sea, qué pánico, qué terrible. Pero la última intervención de Jesús Adrián antes de esta, habló diciendo, la verdad que no puedo asegurar a ciencia cierta que la Biblia no haya sido adulterada. Antes de eso salió con otras parecidas, más pequeñas. Entonces ya fue, ya cuando la duda, cuando tú no te sometes completamente a este libro, lo perdiste absolutamente todo. Y ese es el engaño del pecado. No te preocupes, tú puedes escoger qué obedecer. No te preocupes, tú puedes escoger qué va y qué no va, y sin embargo sigues siendo cristiano. No. Sin darse cuenta, espero que sea así, sin darse cuenta, esta semana estuvo promoviendo el ocultismo. Terrible. ¿En qué momento? En el momento en que endurecen el corazón contra Dios. Y en su discurso, que está en las redes sociales, por eso aquí puedo hablar con la tranquilidad porque no se dio en un lugar oculto, él lo publicó. Él llega a decir, mira, cuando estábamos en la iglesia a la que asistía con mi esposa y mis hijos, no aprobaban la celebración de Halloween. Sin embargo, pues yo lo respetaba, mira lo tremendo de esto, pero en mi casa disfrazábamos a los niños y celebrábamos Halloween. Es decir, que cuando el pastor que Jesús Adrián tenía les enseñaba acerca del peligro de Halloween, ¿sabes qué hacía él? Endurecía su corazón. Eso pasó hace años. ¿Te parece inocente cuando escuchas, mira, no veas este programa? Mira, no veas esto. Mira, no escuches esto. Mira, no hables con Juliano. Mira.
15 años después, está promoviendo el ocultismo y poniendo en duda la autoridad de la Biblia. Porque él no se rebeló contra un pastor terrenal. Sin darse cuenta, y lo está afirmando, se rebeló fue contra el Señor. ¿Cuántos estamos aquí así? ¿Cuántos muchas de las enseñanzas decimos, voy a respetarlos, pero en mi casa es otra película? En mi casa es otra cosa, o sea, allá ellos con su locura. Y piensa un poquito en lo que se fue creando en esos niños. Porque el hijo de Jesús, Adrián, hace 2 meses publicó un video donde decía que Jesús fue ateo por un momento. O sea, ¿cómo el hijo de Jesús viene a hacer eso? Muy sencillo. Cuando tú, papá, le dices a tu hijo, la Biblia es la verdad, pero lo que se predica, aquí dices amén, pero en tu casa dices, le estás enseñando a tu hijo doble moral. Y no esperes que actúe de otra manera. Aquí sí hay que orar, nunca oras, nunca te ves leyendo la palabra, nunca le explicas, nunca le enseñas, no esperes otra cosa. No sé si me estoy haciendo entender, iglesia. Eso es terrible. Déjame ver el reloj allá que no lo estoy viendo, porfa. Gracias. Toca apretarle el paso. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? Fíjate que el texto sigue hablando acerca de ¿qué? De rebelarse en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. De la palabra, porque lo que Dios habló a los israelitas está consignado en el libro del Éxodo, en el libro de Números, en el libro de Deuteronomio, en el libro de Levítico. En la misma palabra de Dios. Se rebelaron contra la palabra de Dios, pero ¿quiénes fueron? Dice aquí, ¿no fue acaso, es una pregunta retórica, el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Qué significa para nosotros? ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron en contra de la palabra de Dios? ¿No fue acaso el pueblo que fue rescatado de Egipto? ¿No fue acaso el pueblo que fue redimido por la cruz del Calvario? Sí, esos mismos. ¡Qué terrible! ¿Y quiénes, versículo 17, hicieron enojar a Dios durante 40 años? Está hablando del desierto. ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Por qué el autor de Hebreos nos recuerda esta parte tan fuerte de la Escritura, que también está dada en Romanos, donde dice literalmente quedaron sus cadáveres tirados en el desierto? Porque cuando te rebelas en contra de la palabra del Señor, vas a asumir las consecuencias. Salieron con una promesa, salieron victoriosos, salieron con la firme convicción de que Dios les iba a entregar la tierra prometida. Y más aún, Dios tenía la firme convicción de entregarle la tierra prometida. Pero olvídate, era el pueblo elegido. Sin embargo, se rebelaron y ahí quedaron tirados. ¿Por qué crees? Que porque hiciste la oración de fe, que porque estás en Cristo en este momento, si llevas una vida de rebeldía, el Señor va a tener que decir, nada, está en la lista, hay que meterlo, voy a quedar mal. No es así. Y el que está a tu lado, no es así. Versículo 18. ¿Y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entrarían en su descanso? ¿Acaso no fue a los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. Porque el problema es allí. No es tanto lo que hagas, es la incredulidad. Porque si tú le fallas a Dios y ves algo que no debías ver y te arrepientes, ok, vamos. Si tú en algún momento no haces lo que te corresponde en tu rol, ok, vamos. Pero cuando habla la incredulidad significa que no le crees a Dios, que eso es lo mejor. Que ese es el plan de Dios para tu vida. No crees que realmente esta sea la palabra de Dios inspirada y que tiene la autoridad del mismo Dios en ella. Ese es el problema. Capítulo 4. Todavía sigue vigente la promesa que hizo Dios de entrar en su descanso. Por lo tanto, mira esto tan tremendo. Mira el conector acá, mira lo que se está diciendo. La promesa de entrar en el reposo, en el descanso, es decir, en la vida eterna, la nueva Jerusalén celestial, todavía está ¿qué?
vigente. Hay una promesa de parte de Dios para la iglesia: entrar en la vida eterna, y todo aquel que crea en el Hijo no morirá, sino que tendrá vida eterna. La promesa sigue vigente en el reposo, en el descanso de Dios, cuando descansaremos de todos nuestros afanes. Amén. Ya hemos hablado mucho acerca de eso, pero es bueno que lo tengamos presente. Por lo tanto, es decir, como esa promesa está vigente y allí nos está conectando con lo mismo que sucedió en el desierto, es decir, salieron con la promesa vigente. Cuando entraron en el desierto, la promesa ¿cómo estaba? Vigente. Ellos iban caminando, la columna de nube, la columna de fuego estaba delante de ellos y los iba guiando ¿hacia dónde, iglesia? Hacia la tierra prometida. La promesa estaba vigente, pero como ellos desobedecieron, quedaron sus cadáveres tirados a lo largo del desierto. Y nos dice a nosotros, como esa misma promesa está vigente, por lo tanto, entonces mira lo que nos dice acá: debemos temblar de miedo ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzar. ¡Qué susto! Lo que nos está diciendo la palabra, deberíamos temblar de miedo ante la posibilidad. Ahora, ¿qué significa temblar de miedo? No está hablando de andar con sustos, ¿a qué voy a llegar a la tierra prometida? No, porque entonces se contradeciría esto con otros pasajes de la Escritura. Amén. Lo que está hablando es de que debemos temblar de miedo. Significa temblar delante de ¿quién? Del Señor, entendiendo que Él es santo, 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 y que nadie se va a burlar de su justicia. Que si tú no permaneces siendo fiel a la palabra de Dios, tu problema no es con tu esposo, tu problema no es con tu esposa, tu problema no es con tus hijos, con tus padres, con tu jefe, con tus empleados. Tu problema no es con que es que no me entienden. Tu problema es con Dios, amigo. Tiembla de miedo al pensar en eso. Tiembla de miedo al pensar, es que me la hicieron y tengo que ser digno. ¿Quién te dijo? ¿O tuviste mucha dignidad en la cruz del Calvario? De hecho dice que se humilló hasta lo sumo. Se humilló hasta lo sumo, es todo lo opuesto ¿a qué? A la dignidad. Y como se humilló hasta lo sumo, fue exaltado hasta lo sumo. Pero después de qué? De haberse humillado, todavía seguimos pensando en nuestros derechos, en lo que los demás deberían darnos, en lo que los demás deberían reconocer, en que si nos acusan de pecado, en que si nos señalan de pecado, en que si nos dicen que no, en que si nos dicen que sí. Yo le digo siempre a la gente que está a mi alrededor, los que están más cerca, mira, cuando a mí me acusan de pecado, yo no me molesto, yo doy gracias. Dime mi pecado, gracias, porque yo sé que soy pecador, y si me dejas ver mi pecado, me estás ayudando. Ahora, si tu intención es dañarme con eso, es problema tuyo. Pero yo doy gracias y yo reviso. ¿Qué? Si es cierto o no es cierto. Y si es cierto, me arrepiento, corrijo y vamos para adelante. Porque deberíamos temblar de miedo, es lo que está diciendo la Escritura, ante la idea de que alguno de ustedes no llegue a alcanzarlo. Vamos a traducir esto. ¿Qué significa? Temblar de miedo ante la idea de que alguno quede ¿cómo? Tirado en el desierto. Es decir, que no llega a entrar en el reposo del Señor. Cuidado, iglesia. Versículo 2. Pues esta buena noticia del descanso que Dios ha preparado, que es el mismo evangelio, es la promesa de la vida eterna, se nos ha anunciado tanto a ellos como a nosotros. Pero a ellos no les sirvió de nada porque no tuvieron la fe de los que escucharon a Dios. El original aquí dice, no combinaron la fe con lo que oyeron. Cuando se habla de que no escucharon, significa que no pusieron ¿en qué? En práctica. Escucharon, pero no pusieron en la práctica. ¿No se parece mucho a la vida de la iglesia? Escuchamos. No endurezcas el corazón, y algunos ya están con el corazón endurecido. Otra vez.
Otra vez lo mismo, otra vez con el mismo cuento, otra vez con la misma cantaleta. Es que es el mismo libro. Entonces, que leamos este libro acá, vamos a escuchar lo mismo una y otra vez. Mira, podemos leer, que lea un salmo, me voy para el 95, dice lo mismo. Léete Romanos, dice lo mismo, es que es lo mismo. Creo que el ejercicio que hemos hecho este año de estudiar el Éxodo nos puede llevar a entender que lo mismo. Aquí no hay nada nuevo. Todo aquí ya está, ¿qué? Revelado. No va a cambiar. Versículo 3. Pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Solamente al creer en Dios, en su palabra, y a la luz del texto, recuerda que el creer en este texto de Hebreos está haciendo referencia a ¿qué? A aplicar, a ser fieles, a obedecer la palabra. Solo ellos podrán, ¿qué? Dice, podremos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, recuerda que los demás son miembros de la iglesia. Acuérdate a quién le está hablando, a hermanos. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Esto fue lo que dijo el Señor a todos los varones israelitas mayores de 20 años, a excepción de Josué y Caleb, hijo de Nun. Y todos quedaron tirados en el desierto. Todos. Si bien ese descanso está preparado desde que hizo el mundo, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansó de todo su trabajo, pero en el otro pasaje Dios dijo, nunca entrarán en mi lugar de descanso. Así que el descanso de Dios está, ¿qué? Disponible, que está a tu lado, está disponible. Para que la gente entre. Pero los primeros en oír esta buena noticia no entraron porque desobedecieron a Dios. Iglesia, tenemos que madurar y tenemos que someternos a obedecer la palabra de Dios como está escrita. Tenemos que madurar y entender que la palabra no viene codificada. Hoy lo hablaba con Jorge antes de iniciar el servicio. Mucha gente está viendo este libro como, no, mira, solo unos cuantos eruditos lo pueden comprender, solo los que sepan griego, solo los que sepan hebreo, no. Este libro dice, él mismo dice de sí mismo que está escrito de manera que cualquiera que se acerque con un corazón dispuesto lo puede comprender. No tiene entre líneas, no hay un código secreto. Lo que dice, cuando dice la mujer se somete a su marido, está diciendo la mujer se somete a su marido. Cuando está diciendo el hombre debe amar a su esposa como Cristo a la iglesia, está diciendo el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Cuando dice los hijos deben obedecer a sus padres en todo, está diciendo los hijos deben obedecer a sus padres en todo. No está diciendo nada más. Y así con todas las doctrinas que estamos viendo acá. Amén. Vamos a orar, iglesia, a pedirle al Señor que podamos realmente entender la gravedad del asunto, podamos entender lo temible de lo que nos acaba de decir el Señor a través de este precioso pasaje en Hebreos, lo terrible que sería que alguno de nosotros no llegue a la meta, lo terrible que sería que alguno de nosotros se quede en el desierto, engañado y pensando, oh, Dios tiene que meterme porque estoy en la lista, Dios tiene que meterme porque al principio creí, porque al principio hice cosas, porque al principio hice obras. Más bien recordemos que la salvación es por la obra de Cristo Jesús y que si en verdad hemos creído, nuestras vidas se volcarán a obedecer su palabra con el único y firme propósito de hacernos más semejantes a Él. Que no obedecemos la palabra de Dios para quitarnos al pastor de encima, que no obedecemos la palabra del Señor para impresionar a nuestros cónyuges, no obedecemos la palabra de Dios para evitar el castigo de nuestros padres terrenales,
Obedecemos la palabra de Dios porque es la palabra de Dios. Es Dios, el soberano del universo, aquel que nos ha amado. Y la manera en que Él desea que mostremos su amor, que entendemos el amor que nos ha tenido y le manifestemos nuestro amor por Él, es obedeciéndole. Porque escrito está: ¿quién es el que me ama? El que obedece mi palabra, el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y su voluntad ha sido revelada en la Escritura. Señor Dios, gracias. En el nombre de Jesús pedimos perdón, Señor, por la terquedad de muchos de nosotros, por la terquedad de muchos de los que no están aquí, Señor, pudiendo estar, porque han endurecido su corazón y se han llenado de argumentos, se han llenado de excusas que pueden parecer válidas a los ojos de los hombres, pero delante de ti, Señor, no son nada. Delante de ti son solo eso, excusas, justificaciones necias, tontas y absurdas para no hacer lo que es bueno. Porque hay muchos preocupados, más preocupados en lo que podamos pensar nosotros que en lo que tú estás pensando. ¿Qué importa, Dios, lo que uno de nosotros piense del otro si somos carne? Somos iguales, somos de la misma especie. Lo que importa es lo que estás pensando tú. Porque no seremos juzgados por los hombres, seremos juzgados por ti. Por eso grande es tu nombre, por eso grande es tu poder y por eso grande es nuestra esperanza en Cristo Jesús. Queremos que llegue el día de nuestro reposo, queremos que llegue el día de nuestro descanso, pero mientras ese día llega, queremos vivir en obediencia a ti, queremos vivir en obediencia a la Escritura, queremos vivir en obediencia y en confianza de que si tú lo has dicho, es bueno para nosotros. Aunque no parezca, y aunque muchos se burlen y muchos se levanten, tú permaneces por siempre y para siempre. Porque hombres nacen y mueren todos los días, pero tú eres eterno. Bendito seas, Dios. Amén y amén.